Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Otra añoranza de electricistas, como todos los lunes, buscando, encontrando pequeños momentos de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que en su conjunto nos darán una pléyade de circunstancias, una serie de aristas complejas, a veces circunstanciales, a veces esenciales o duraderas. Y en esta historia he estado comentando que no trataré épocas contemporáneas porque es la discusión y el debate implican personas que están todavía sucesos que se tocan como si fueran contradicciones fuertes y en la mirada de lo que podríamos decir la historia no se puede ser así. Había dicho yo que hubo un secretario general que me dijo que escribiera sobre su gestión sindical porque era la mejor del ESME. No se puede saber. O sea, uno escribe, busca, encuentra localizaciones y hay momentos muy críticos, muy graves y momentos muy lúcidos, ¿no? Por ejemplo, los mejores estatutos que se hacen es al regreso de, mm, de la democracia sindical en el ESME, cuando hubo un comité completo, 10 años, todos los cargos, abusando del poder y hasta que no llegó el movimiento de Verónica y mostró los errores, las fallas, y hasta que no se crean unos nuevos estatutos en 1956 no se va a saber de eso, ¿no? Por ejemplo, discrepaba yo con quien fue secretario general en aquella época, Agustín Sánchez de la postura que el Sindicato Mexicano de Electricistas había tenido con el líder ferrocarrilero Metro Vallejo. Él siempre calificó la postura política del ESME como la mejor. De Metro Vallejo siempre dijo que no había sido la mejor postura política la del ESME en tiempos de Agustín Sánchez Delí. Una discrepancia clara. Y bueno, entonces siempre vamos a decir que el ESME va a tener la razón o siempre vamos a decir que Demetrio Vallejo tenía la razón. O ninguno de los dos. El Estado, la burguesía intervino de manera frontal el movimiento obrero y eh, chocó contra Demetrio Vallejo. Y a partir de esa intervención, las cosas que se sucedieron se tienen que ver desde otra perspectiva. Pues un día trataremos con calma este fenómeno y daremos nuestra opinión, aunque ya la advertí de alguna manera, si pescaron el asunto, ya lo pescaron. Este es el punto de la historia contemporánea, ¿no?
donde las cosas no han sido definidas de manera total y donde las cosas todavía no pueden calificarse de una u otra manera. Por estos años de la ponencia que acabamos de presentar, yo tenía reuniones con Francisco Carrillo Soberón para plantear algunos de los problemas internos y externos del ESME. Y se tiene una perspectiva completamente diferente cuando se plantean así. En fin, no puede suponer que en el ESME hay hondas raíces sindicales. Puede suponer que hay una democracia sindical palpitante, viviente, y les diría una cosa, lo es, claro, siempre y cuando los estatutos y las actividades sindicales que marcan los estatutos se cumplan de manera cabal y efectiva. Por ejemplo, las asambleas departamentales, que deben realizarse como lo indica el estatuto. Si hay asambleas departamentales y hay elecciones departamentales y hay debates en el departamento sobre política o sobre el proceso productivo, todo perfecto. Si los representantes de la Comisión de Trabajo se dedican, se someten, discuten a la democracia interna, a la democracia, a la crítica de la democracia, todo va bien. Pero en fin, hoy nos va a tocar una parte que va a modificar eh, las bases constitutivas de la cooperativa. Hay una cooperativa de consumo en el ESME en donde todos los trabajadores que están en compañía de los hijos del centro son socios de la cooperativa. Y se va a poner a discusión las bases de la cooperativa. Aquí es donde uno pregunta siempre, ¿cuándo surge la cooperativa? Y quienes recuerdan o han visto, mínimo en la revista Lux, el debate sobre la cooperativa. Quien ha revisado las bases constitutivas, el sentido y los estatutos de la primera cooperativa que se funda en el ESME, que estén en la biblioteca. Y entonces resulta que vamos a decir que ya muchos no visitan o no visitamos la biblioteca. No sabemos el tipo de materiales que hay en la biblioteca y eso es algo muy importante. Tenemos que ser constantes, estudiosos de los temas del ESME. O todavía les pregunto más fundamentalmente, ¿quiénes de todos ustedes conocen el proyecto de cooperativa productiva, de una gran cooperativa de producción de energía eléctrica que se le entregó como proyecto al presidente Carranza? Para que en especial partiendo de Ixtapantongo se fomentara, se creara una cooperativa de energía eléctrica, una cooperativa de producción de energía eléctrica. ¿Alguien conoció el proyecto? ¿Alguien conoció el debate? ¿Estuvo presente? Seguramente pocos saben de esa propuesta.
que fue entregada a, todavía en presidencia, a Lázaro Cárdenas. Son estas cosas que deberíamos de saber. Por cierto, el debate de la cooperativa y si puede haber o no trabajadores electricistas en una empresa donde no haya patrones, se hizo incluso en los periódicos de la época. En fin, hoy vamos a trabajar con esta propuesta. Primero quiero decirles que desde los años 30, 31, 32, 33, había un debate constante en México sobre la Unión Soviética. Había llegado exiliado Stalin, perdón, Trotsky, León Trotsky a México, a Coyoacán, con Frida Kahlo y el gran Pintor Rivera, y lo acogieron en su casa. Y entonces, permítanme tantito. Y entonces, esta época tiene a nivel nacional muchas noticias sobre los avances o no, sobre la crítica o no que hay en la Unión Soviética. Hay también a una oleada de discusión de lo que puede significar el cooperativismo a nivel general, y se va revisando esto, en especial en la revista Lux. Hay muchos debates, hay una buena discusión incluso del cooperativismo a nivel internacional. Ay, espero que no se haya metido un sonido, disculpas. Bueno, en Lux se refleja mucho esta posición. Los avances de la Unión Soviética, el debate sobre la propia cooperativa. Hay anuncios permanentes en la revista Lux acerca de la cooperativa. Por ejemplo, permítanme, les pongo un aviso que hay en la revista de mayo aparece en Lux de 1930, en la página 22, aparece el siguiente aviso: Cooperativa de Consumo Lux, Sociedad de Capital Limitado, integrada por miembros que forman el Sindicato Mexicano de Electricistas, con fecha 25 de abril de 1930, quedó legalmente constituida esta sociedad con el siguiente Consejo de Administración: Presidente Ernesto Lozano, Gerente General, nada más Ernesto Lozano G, Gerente Enrique Bigatti, Secretario Carlos F. Padilla, Tesorero Gabriel Álvarez, Subtesorero Alfonso Vaca, Vocales Francisco González, Petronilo Rosales, José Juárez, Francisco Celis y Eduardo Álvarez. Consejo de Vigilancia: Presidente Alfredo Villarreal,
vicepresidente José Vicente Arias, secretario Roberto Cornejo, vocales Felipe Bustos y Francisco Hernández. Preocúpese del bienestar de los suyos. La cooperativa Lux SCL le felicita, perdón, le facilitará los medios. A partir de esta época va a ser constante este tipo de avisos. Oficina República de Colombia 9, teléfonos técnicos 9532, mexicana 0128. Y ofrecen artículos de todo tipo, ¿no? De ropa, de misceláneas, de todo. Se informa de manera constante asambleas que se pueden estar dando y el propósito que acudan a Colombia 9 a comprar artículos de consumo a la propia cooperativa, ¿no? Por ejemplo, vemos más adelante de este aviso que venía aquí en 1932, el siguiente, con fecha 29 de enero último, en el amplio salón de sesiones que en Colombia 9 posee el Sindicato Mexicano de Electricistas y con la asistencia de un considerable número de socios, tuvo verificativo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Cooperativa de Obreros y Empleados Electricistas, correspondiente al ejercicio social que finalizó el 31 de diciembre del año último. Como ven, aquí ya hay un cambio. Había dicho Cooperativa Lux y ahora dice Cooperativa de Obreros y Empleados Electricistas. Ante la imposibilidad material por falta de espacio de informar con toda amplitud a nuestros lectores sobre los asuntos tratados en la mencionada asamblea, todos ellos de indisputable trascendencia, nos vamos a limitar a transcribir lo más saliente del informe rendido por el Consejo de Administración y los acuerdos tomados en relación al mismo. Entre comillas, por segunda vez, comienza dicho informe en el transcurso del ejercicio actual. Comparecemos ante vosotros para rendir cuentas de nuestra gestión que si no logra satisfacer enteramente las necesidades y aspiraciones de los miembros de todos los de la cooperativa, si en cambio y a través de tantas dificultades que ha habido necesidad de vencer, hemos conseguido dar un paso más en la consecuencia de los propósitos que se forjaron al crearla. Después de algunas breves consideraciones, se pasa a detallar las actividades desarrolladas en los siguientes términos. Punto número 1. Proyecto de adquisición del edificio social propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Imagínense, adquisición del edificio social propiedad del ESME. Antes de promulgarse la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos no gozaban de la personalidad legal ni jurídica para poseer bienes inmuebles. En tales circunstancias y próxima la fecha en que terminará de pagarse el importe total de que es propiedad de nuestra agrupación, se pensó en que fuera traspasado a la cooperativa en la cantidad de 30,000 pesos que había costado, expidiendo la propia cooperativa bonos a favor de los miembros del sindicato, por el total de la suma indicada y en la proporción del tiempo que llevarán de pertenecer a la organización, hallándose el Consejo de Administración de la cooperativa y del Comité Ejecutivo del Sindicato, desarrollando los trámites necesarios para la realización del proyecto,
se promulgó la referida ley de trabajo, que concede personalidad bastante a las agrupaciones obreras. Perdón, me equivoqué, perdón. Para poseer propiedad destinadas al objeto de su institución. En esta circunstancia y el hecho de que algunos camaradas no socios de la cooperativa no vieran con agrado esta transmisión de propiedad, impidió el Consejo de la misma continuar con sus gestiones, quedando el asunto pendiente para nuevas propiedades. Tema 2, sección comercial. En este punto, dice el informe, hemos cumplido con nuestros compromisos en forma que realmente no podía esperarse, dadas las dificultades que hemos tenido para vencer y desarrollar nuestro proyecto. Y así ha sido. En efecto, se empezó haciendo un experimento con la venta de impermeables y el resultado obtenido no pudo ser más favorable, lo cual decidió al Consejo de Administración ampliar sus actividades, llegando el momento actual en que su tienda provee a la mayoría del personal de la empresa de todos los artículos de vestir que necesitan. El incremento de la sección comercial hizo necesario habilitar un local más amplio y adecuado, utilizando al efecto el salón que en el primer piso posee el sindicato. Se instalaron vitrinas, anaqueles y todo, en fin, cuanto se estimó de ingente necesidad. El éxito no ha sido solamente económico, sino también que ha obtenido un triunfo moral completo. Si el personal trabajador que pertenece a la cooperativa ha terminado por tener en ella una confianza ilimitada, el gerente de la empresa ha prestado igualmente su confianza a la misma, demostrando el hecho por demás elocuente de haber propuesto el traspaso de la cooperativa de la proveeduría de Necaxa, que Necaxa posee la compañía. Los directivos aceptaron desde luego la proposición y al efecto y a fin de recabar los datos necesarios, estuvieron en días pasados en Necaxa los compañeros Villarroel, Ochoa, Mayeni y Ruiz estudiando concienzudamente las ventajas e inconvenientes que pudiera haber para la realización del proyecto. Finalmente, el éxito de esta labor modesta, pero entusiasta y firme, se conforma de una manera plena con la posición que hizo el compañero Rafael Mayén respecto al deseo manifestado por los miembros de otras cooperativas y organizaciones obreras que cuentan con estas posibilidades y solicitan surtirse directamente en nuestro almacén de todos los artículos que hay en él a la venta. Tercero y último y cuarto punto, seguro de vida, caja de ahorros. El exceso de la labor que tienen sobre sí los directores de la cooperativa y las muchas dificultades con que se tropiezan a la realización de toda obra que significa inversión de fuertes cantidades han impedido llevar a la práctica en el pasado ejercicio estos dos proyectos de suma trascendencia que confían implantar el actual Consejo. Con toda oportunidad informaremos a nuestros lectores de cualquier determinación al respecto. Este fue el extracto del resumen que se presentó al Consejo de Administración. Insistimos, resalta la compra del edificio sindical para proveer de su edificio sindical
al sindicato. Tenemos ahora el debate de lo que queremos presentarles. De las bases constitutivas de la cooperativa de consumo del Sindicato Mexicano de Electricistas, Sociedad de Capital Limitado. Lo tomamos de la revista Lux del año 12, número 11, noviembre 15 de 1939. Y el director de la revista en ese momento era Ramón G. Colín. Y por lo que vamos a estar entendiendo, pareciera que ha habido dos cooperativas, Lux y esta. Capítulo 1. De la denominación, domicilio, duración, objeto y régimen de la sociedad. Recuérdense, cooperativa de consumo del ESME. Cláusula 1. La sociedad se denominará Sociedad Cooperativa de Consumo del Sindicato Mexicano de Electricistas, SCL. Cláusula 2. El domicilio de la sociedad para todos los efectos legales se fijará en la Ciudad de México, Distrito Federal, actualmente en la primera calle de la República de Colombia, número 9. Cláusula 3. La duración de la sociedad será por tiempo ilimitado, para siempre. Cláusula 4. El objeto de la sociedad será la compra y distribución de artículos de consumo que necesiten los socios y sus familiares. La producción por propia cuenta de los mismos artículos para el fin antes indicado. Fíjense, no, a pesar de que se va a llamar cooperativo de consumo, punto de la cláusula 4, dice, se va a producir los artículos. Cláusula 5. La sociedad adopta el régimen de responsabilidad limitada. La duración del ejercicio social será de 1 año. Capítulo 2. Del capital y los certificados de aportación. Cláusula 6. Recordemos que estamos hablando de 1939. ¿De acuerdo? El capital de la sociedad será ilimitado y estará representado, número 1, por el valor de los certificados de aportaciones
que hubieran suscrito los socios. Número 2, por los donativos que reciba o hubiera recibido la sociedad, pero estos no serán repartibles. Número 3, por el 10% de los rendimientos que cada socio obtenga al finalizar cada ejercicio social, por concepto de operaciones realizadas en la cooperativa. Este punto hay que tenerlo en cuenta. Lo repetimos. Rendimientos del 10% que cada socio obtenga al finalizar cada ejercicio social por concepto de operaciones en la misma. Cláusula 7. Los certificados de aportación tendrán un valor de 50 pesos. 50 pesos cada uno y deberán ser pagados en efectivo. Cláusula 8. Cada socio, al ser admitido, deberá exhibir por lo menos el 10% en efectivo del valor de los certificados que hubiere suscrito, debiendo cubrir el saldo en exhibiciones cuando menos de $1 cada semana. En todo caso, el importe total deberá quedar cubierto precisamente en plazo de 1 año a partir de su fecha de ingreso. Facilidades para que todos podamos ser socios. 10% de 50 pesos y exhibiciones de $1 cada semana. La idea central, por supuesto, es que todos los trabajadores de compañía de luz puedan ser socios de esta cooperativa de consumo. Cláusula 9. Los certificados de aportación serán nominativos e individuales, de valor inalterable. Se expedirán al quedar íntegramente pagado su importe y solamente podrán transferirse en las condiciones previstas por el artículo 11 del Reglamento General de las Leyes de Sociedades Cooperativas. Cláusula 10. En caso de devolución del valor de los certificados de aportación, esta se hará al finalizar el ejercicio social y después de practicar el balance general, salvo en el caso de que la Asamblea General acuerde se haga la devolución inmediata y las condiciones económicas de la sociedad así lo permitan. Cláusula 11. Cuando la Asamblea General acuerde reducir el capital que juzgue excedente, se hará la devolución a los socios que posean mayor número de certificados de aportación o a prorrata si todos son poseedores de igual número de certificados. Cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital, todos los socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y términos que lo acuerde la Asamblea. Recordemos, siguen siendo 50 pesos. Capítulo 3. De los socios. Cláusula 12. Para ser socio de la cooperativa se requiere, además de los requisitos que contiene el artículo 9, los siguientes. 1.
para ser socios. Suscribir por lo menos un certificado de aportación, es decir, 50 pesos. Ser miembro activo del Sindicato Mexicano de Electricistas o socio comisionado o socio de la cooperativa. Es decir, todo mundo tiene que ser socio de la cooperativa de corazón. Miembro activo del ESME, socio comisionado o socio de la cooperativa. Y aquí recordamos que ya llevan 3 bases generales esta cooperativa. 3, abastecerse en el almacén de la cooperativa de los artículos que éste expenda. Es que para que puedas ser socio tienes que indicar que siempre vas a comprar en la cooperativa. Cláusula 13. Son causas de exclusión de un socio, además de las contenidas en el artículo 16 del reglamento, las siguientes. A. Causar por negligencia, descuido, dolo o incompetencia perjuicios graves a los bienes de la sociedad. B. Faltar al cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley General de Sociedades Cooperativas al reglamento de estas bases y los reglamentos interiores que la sociedad expida. Queda claro y recordemos que la cooperativa estuvo en las propias instalaciones sindicales del ESME, es decir, en este caso en Colombia 9. No puedes de ninguna manera causar prejuicio a la propiedad, ni por descuido ni por negligencia. 14. Cláusula 14. Para la exclusión de los socios deberá procederse en los términos del artículo 17 del reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Por lo que podemos entender, tendríamos que tener claro acá el reglamento general de las cooperativas. Cláusula 15. Al notificarse a un socio el acuerdo de exclusión dictado en su contra, deberá deberá incluirse en la comunicación el texto del acta de la asamblea que tomó el acuerdo, transcribiéndose la misma y los artículos 25 de la ley y el 18 de su reglamento. Los socios podrán retirarse voluntariamente de la sociedad si la asamblea aprueba su renuncia. Esa es cláusula 16. Cuando el socio quiera separarse, manifiesta que lo hace por inconformidad o con alguna de las operaciones que la sociedad pretenda llevar a cabo, bastará que lo haga constar en su solicitud escrita, para que si esas razones fueran aceptadas de acuerdo con estas bases, se le considere libre de responsabilidad por cuanto se relacione con dicha operación u operaciones. Cláusula 17. En caso de fallecimiento de un socio, la persona que se haga cargo total o parcialmente de quienes dependan económicamente del socio fallecido tendrán derecho a formar parte de la sociedad
si satisfacen los requisitos que establece la ley y su reglamento, así como los que para miembros del ingreso señalen estas bases. Cláusula 18. En todos los casos en que se tenga que devolver ya a los asociados, ya a los herederos o representantes legales, el valor de los certificados de aportación y los rendimientos a que se tuviera derecho hasta la fecha en que se dejaran de pertenecer a la cooperativa, la devolución se hará descontando del importe de las aportaciones y rendimientos. La responsabilidad es que el socio tuviere para con la cooperativa y la devolución se hará en los términos de la cláusula 10. Cláusula 19. Cuando se devuelve el importe de los certificados de aportación a los socios, a sus herederos o representantes legales, se hará la anotación correspondiente en el libro talonario, levantándose además un acta especial firmada por ambos consejos y por el interesado, en el que constan los números de los certificados de aportación cancelados. Entonces, capítulo 4, derechos y obligaciones de los socios. Cláusula 20. Son derechos y obligaciones de los socios los siguientes. Número 1. Responde con el valor de los certificados de aportación que posean de todas las operaciones sociales que se hayan realizado y contraído mientras formen parte de la sociedad. Mientras eres parte, eres responsable. Y hasta por un año posterior a la fecha en que se haya dejado de pertenecer a ella. Segundo, cuidar de la conservación de los bienes de la cooperativa. Todo el mundo debe cuidar los bienes. Todo el mundo debe de estar atento a las propiedades de la cooperativa. Tercero, cumplir con las prevenciones de la Ley General de las Sociedades Cooperativas, su reglamento, las presentes bases y reglamentos interiores que ponga en vigor esta sociedad. 4. Tener un solo voto, sea cual fuera el número de certificados de aportación que haya suscrito. Miren, este punto es importante. Puedes tener 10 certificados dentro de la cooperativa, pero solo vale un voto. Un voto por persona, no un voto por certificado.
Esto sí está curioso. Quinto, formar parte del Consejo de Administración, del de Vigilancia y demás órganos y comisiones de la sociedad. Sexto, concurrir a las asambleas generales o hacerse representar en los términos de las bases. Séptimo, todos los demás que le confieran estas bases. Tienes derecho a todo lo que te confiere. Capítulo quinto de los fondos sociales. Cláusula 21. Los fondos sociales de la cooperativa serán A, fondos de reserva, B, fondos de previsión social. Cláusula 22. El fondo de reserva será irrepartible. Irrepartible el fondo y se formulará con el 10% de los rendimientos de cada servicio social. Ejercicio, perdón. Será limitada hasta alcanzar el 10% del capital social y se depositará en el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, es decir, la reserva 10% intocable, irrepartible, queda en el Banco de Fomento Industrial. Cláusula 23. El fondo de reserva podrá ser afectado de acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas y su reglamento. Al finalizar el ejercicio social en que hubiere pérdidas líquidas, debiendo en estos casos ser reconstituido hasta alcanzar el límite a que se refiere la cláusula 22. Cláusula 24. El Fondo de Previsión Social será ilimitado y se constituirá mensualmente con el 2 al millar de los ingresos brutos de la sociedad y se destinará a pagar auxilios médicos y de medicinas en los casos de enfermedad de los socios, así como sus familiares, y gastos de funerales en caso de fallecimiento. Estos servicios se proporcionarán de acuerdo con las prevenciones del reglamento que al efecto se formule. Fíjense, a pesar de que ya se tiene un servicio médico en el sindicato, se está pensando en la posibilidad de que no todo el mundo lo tenga en compañía de luz, y para ese caso se obtenga este 2 al millar de los ingresos brutos. De este 2 al millar, para la construcción de este fondo, podrá ser aumentado por la Asamblea General de acuerdo con las necesidades de la sociedad, pero por ningún concepto debe ser disminuido. Es decir, se parte del 2% al millar y punto. Nunca menos. De conformidad
con lo que estatuye el artículo 54 del reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas y las cantidades correspondientes al Fondo de Previsión Social se aportarán mensualmente, tomando en cuenta los ingresos brutos del periodo. Capítulo sexto. Del funcionamiento de la sociedad. Cláusula 25. La dirección, administración, vigilancia de la sociedad estará a cargo de una asamblea general. 2. El consejo de administración. 3. El consejo de vigilancia. 4. El consejo de previsión social. 5. Demás comisiones especiales. Cláusula 26. Además, habrá una comisión de conciliación y arbitraje. Cláusula 27. La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios presentes o ausentes, siempre que dichos acuerdos se tomen conforme a lo que establecen las presentes bases, la ley y su reglamento. Cláusula 28. La Asamblea General resolverá todos los negocios o problemas de importancia para la sociedad y establecerá las reglas generales que deban normar el funcionamiento social. Además de las facultades que le concede el artículo 23 de la ley, la Asamblea General deberá conocer de 1. El monto y solvencia de las garantías que otorguen los funcionarios de la sociedad que manejen fondos y bienes en forma permanente. 2. Cualquier operación que exceda de 3,000 pesos. 3. Cualquier otro asunto que interese a la marcha general de la sociedad. 4. Los honorarios que deberán cubrirse a los miembros de consejos y comisionados, si las condiciones económicas de la cooperativa lo permiten. Cláusula 29. Las asambleas generales se constituirán legalmente con la asistencia de la mitad más uno de los miembros de la sociedad. La asamblea correspondiente del MESME, que reúne tales condiciones de quórum, tendrá el carácter de Asamblea General de la Cooperativa, debiendo transcribirse en el libro de actas de la sociedad los acuerdos correspondientes que se tomen en ella. Bien, cláusula 30 y creo que acabamos por el momento. Serán delegados representantes a la Asamblea General de la Cooperativa los propietarios y suplentes que con igual carácter resulten electos para integrar las asambleas sindicales por cada departamento
de la División Distrito Federal y de las divisiones foráneas, donde la cooperativa tengo socios. Los delegados representantes tendrán tantos votos como socios tenga el departamento o sección que representen. Miren, vamos a dejar estos dos puntos porque están muy interesantes y porque aquí hay un entrecruce muy interesante entre miembros del ESME y y miembros de la cooperativa que vamos a entender propiamente cómo se pueden manejar ellos. Y porque dice la asamblea correspondiente del ESME que reúna esas condiciones de miembros de la cooperativa y miembros del ESME, se pueden constituir en asamblea. Y los delegados representantes de una y otra también se van a poder constituir en miembros representantes de los dos organismos. Mejor leemos con cuidado. O son de una, o son de dos, o son de ambas. Y entonces en función de qué se discute y acuerdan ciertas cosas. Estoy suponiendo que se convoca a cooperativistas y se debate sobre los asuntos de la cooperativa. Y listo. Pero hay que leerlo con calma. Este es un artículo que está sumamente interesante. Partiendo del supuesto que la cooperativa es un asunto y el sindicato otro, no deben de mezclarse, pero todos los miembros del ESME tienen que ser miembros de la cooperativa. En fin, hasta aquí la dejamos. Agradecemos y nos vemos el próximo lunes con este debate de quién son o quién no son, quiénes debaten, quiénes aprueban en la cooperativa. Y hasta aquí lo dejamos. Gracias.